Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos que te la cuenten. Aquí una vez más con una entrevista. Estoy con la abogada Marta Patricia Molina, abogada nicaragüense, exiliada en Estados Unidos. Marta, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, padre, y gracias por esta invitación. Bueno, sabe que hace mucho tiempo que yo estaba buscando hacer una entrevista como esta, porque si no me equivoco, en el año 2023, por ahí, yo publiqué un artículo en mi blog www.quenotelacuenten.org acerca de la situación de la iglesia en Nicaragua. Me había informado por medio de un sacerdote nicaragüense, me mandó información y esa información finalmente era errada, no era completa. Él pensaba que algunos sectores de la iglesia estaban exagerando. Así que finalmente retiré ese artículo, pero dije, bueno, algún día voy a intentar hacer una entrevista con alguien que o bien viva en Nicaragua o que esté afuera de Nicaragua, que se anime a hablar del tema. Desde el año 2023 hasta el día de hoy, septiembre del 2025, no pude conseguir ni una sola persona. Buscaba siempre por ámbitos eclesiásticos, sacerdotes o algún obispo que hablase, y todos tenían miedo, terror, porque tienen, algunos, los que están adentro, porque tienen miedo porque están adentro, los que están afuera, porque temen lo que puede pasarle a la gente, a los familiares que estén adentro. Entonces todo esto es bastante más misterioso. Y por eso yo quiero hablar con alguien que sepa del tema, que haya sufrido el tema de lo que está pasando en Nicaragua, pero como decimos, como se dice a veces en Estados Unidos, for dummies, o sea, para tontos, o sea, para gente elemental, 000. ¿Qué está pasando o qué viene pasando en Nicaragua desde hace algunos años? Bueno, para comprender lo que ocurre en Nicaragua es importante que sepamos que este es un país donde no existe la democracia, la institucionalidad, la división de poderes. Es una dictadura conformada por dos personas, Daniel Ortega y Rosario Murillo, quien tienen el control y el poder absoluto sobre todo el país. No existen medios de comunicación independientes, se han clausurado más de 5.500 organizaciones sin fines de lucro. Por ejemplo, Cáritas, que es el brazo social de la iglesia, está clausurada, o sea, no permite la dictadura absolutamente ningún espacio democrático. Vamos, Entonces, Marta, por partes nada más. Ortega llega al poder cuándo y de qué manera. Ortega llega al poder producto de pactos entre el Partido Liberal y el Partido Sandinista. Entonces, esto le permite llegar al poder en el año 2007 y desde el 2007 él está ya instaurado en una dictadura dinástica en Nicaragua. Pero hubo una primera parte de la dictadura que fue cuando él estuvo también de manera dictatorial en la década de los 80 y entonces después hubo una serie de 16 años bajo el gobierno liberal y nuevamente se instaura la dictadura sandinista. Entonces, yo puedo decir que prácticamente toda mi vida la he vivido en dictadura en Nicaragua bajo el mando de Daniel Ortega y de su esposa Rosario Murillo, que es la codictadora del país. Ahora, por qué Marta, el tema de Nicaragua nos comenzó a sonar fuerte en los últimos años? Porque, por ejemplo, yo tengo 48 años, estoy cumpliendo ahora en un par de días, y si bien había escuchado mucho del tema de Nicaragua, con todo el tema del sandinismo, la teología de la liberación, este tema vamos a tocar un poco ahora enseguida cuando charlemos más en profundidad. Recién en los últimos, no sé, corrígeme, en los últimos 5 años, 6 años empezó a haber una especie de recrudecimiento respecto de la persecución, incluso anticatólica y todo, ¿no? ¿Por qué? Sí, efectivamente, en el abril de 2018 hubo protestas cívicas en contra de la dictadura. Los estudiantes y toda la población salimos a las calles a protestar en contra de todas las arbitrariedades que se estaban cometiendo en Nicaragua y la respuesta del régimen fue salir a asesinar a niños, a jóvenes, a adultos mayores, a golpearlos, a encarcelarlos, a perseguirlos, a torturarlos. Y entonces los jóvenes comenzaron también a transmitir todas estas arbitrariedades a través de las redes sociales. Eran imágenes completamente fuertes. Recientemente yo compartí en mis redes sociales la lluvia de balas que cayó bajo una iglesia, la Iglesia Divina Misericordia, donde el ejército por más de 18 horas estuvo atrincherado ahí a sacerdotes, a estudiantes y a periodistas nacionales e internacionales y lanzándole balas, padre. Por más de 13 horas ocurrió esto. Entonces, esta era la respuesta del régimen a esta protesta cívica que los ciudadanos estábamos ya aburridos
de todas las arbitrariedades que se están cometiendo y se estaban cometiendo en ese momento. Ujú. Ahora, entonces, esto a partir del 18 comenzó, digamos, esta segunda o esta última etapa más conocida, más pública, ahora que uno ve desde afuera, digamos, lo que pasa en Nicaragua, ¿no? Qué es lo que ha hecho después el régimen en los últimos años de más fuerte, aparte, por ejemplo, de tomar las organizaciones sociales o los organismos no gubernamentales? ¿Existe democracia en Nicaragua? ¿No existe democracia? ¿Hay una democracia encubierta como la venezolana? ¿Hay una especie de perpetuidad en el cargo bajo una apariencia de democracia o nada de eso? Bueno, en Venezuela todavía existen algunos partidos políticos y algunos líderes opositores que en Nicaragua esto no es permitido. En Nicaragua únicamente los ciudadanos que queremos hacer algo parecido a la democracia tenemos tres salidas, que es la muerte, la cárcel o el destierro. Entonces la dictadura lo que ha hecho es cerrar, clausurar por completo todos los espacios democráticos y los únicos eventos que se pueden dar masivamente son los permitidos y elaborados por ellos, en donde llevan a todos los trabajadores del Estado de manera obligatoria para crear o decir a nivel internacional que realmente hay un clima de democracia en el país cuando no es así. Ahora, ha desatado una persecución religiosa a partir de abril de 2018 en contra de la Iglesia Católica y también de la Iglesia Cristiana Evangélica. No puedo decir que sin precedentes, porque en la década de los 80 también hicieron lo mismo, pero ahora las técnicas de persecución son más avanzadas y más feroces. Hasta el día de hoy se han contabilizado en mi estudio Nicaragua, una iglesia perseguida, más de 1.010 ataques en contra de la Iglesia Católica y más de 16.560 procesiones y actividades de piedad popular que han sido prohibidas. En Nicaragua, por ejemplo, rezar el rosario, que es algo que yo hago todos los días como católica. Si uno sale a la calle, pues a veces los curas nos recomiendan, bueno, busquen espacios en cómo rezar el rosario. Salga a la calle cuando ande caminando y vaya rezando el rosario. Eso no se puede hacer en Nicaragua. Inmediatamente te llevan preso. Y ya han habido expresiones así en donde las personas salen a rezar y se las llevan presas. No se pueden hacer procesiones con imágenes. Nada de lo que hacemos los católicos, de expresiones de amor, de piedad popular, de fe, no podemos expresar públicamente nuestra fe en las calles, sino que todo tiene que ser adentro de los templos. ¿Cómo se entiende esta, perdón, quizás que es un tema más histórico, ¿no? Pero al que le interesa la historia de Hispanoamérica lo conoce un poco más. ¿Cómo se entiende que la iglesia nicaragüense haya apoyado por el momento al Partido Comunista? Todos recordarán seguramente, bueno, la famosa foto. Usted estaba viva cuando fue a Nicaragua en su momento Juan Pablo II, ¿no? En la segunda, creo que sí. Bien. O sea, por lo menos tenía noción. En Okay. la segunda visita, en la primera no. Hay una famosa foto, no sé si la conoce, del Papa Juan Pablo II reprochándole en la cara ¿a quién? A uno de los hermanos cardenal, sacerdote católico, que era dirigente, era uno de los ministros del Partido Comunista en aquel momento, ¿no? O sea, incluso parte de la Iglesia Católica, al menos con toda esta teología nefasta de la liberación, ¿no? Es una falsa teología, es una especie de marxismo edulcorado, se metió dentro del gobierno, o mejor dicho, el gobierno se metió dentro de esa parte de la iglesia, ¿no? ¿Cómo es la cosa? Porque lo que no logro, no termino de entender es cómo, bueno, sí termino de entender, pero quiero que me lo explique mejor, es cómo en Nicaragua muchos sacerdotes, durante la década de los 70, sobre todo, 60-70, adhirieron a la teología de la liberación y por lo tanto al comunismo, como una especie de lucha de clases, la liberación en contra del imperialismo yanqui, qué sé yo. Y ahora resulta que esa misma doctrina a la cual ellos adhirieron, y que permitió que el comunismo terminase avanzando en Nicaragua, lo termina fagocitando. Es como lo que dice el refrán, que la revolución se traga a sus propios hijos, ¿no? Sí, lo que sucede es que en Nicaragua tenemos extremadamente inculcada la cultura dinástica, la cultura dictatorial, ensalzar a los tiranos. Entonces, antes de que Daniel Ortega y el grupo de los sandinistas entraran al poder, también en Nicaragua había una dictadura nefasta, que era la dictadura
somocista. Claro, Entonces, en esa década, terminando los 70 e inicio de los 80, entonces todo el pueblo contra quienes luchaban era contra la dictadura de somocista. Somoza. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al entrar el poder los 9 comandantes de la revolución, ellos se adueñan de este proyecto revolucionario en donde el pueblo estaba luchando y derrocando a una dictadura, entonces se adueñan y se convierten en los mismos dictadores. Entonces dicen que lo primero que hacen cuando ellos ocupan el poder es comenzar a matar a todos los opositores, a todos los que ellos miraban como opositores, o sea, a todas las personas que eran somocistas. Y así no se combate el mal, no puedes comenzar a matar a las personas que te estaban atacando. O sea, entraron a hacer prácticamente lo mismo en la década de los 80, también a robarse todas las propiedades y hacer los nuevos millonarios del país. Entonces, bajo esta cobija, quienes estaban apoyando también eran algunos sacerdotes que creyeron ciegamente en el proyecto revolucionario porque en ese momento todos estábamos o todos estaban en contra de los Somozas porque era la dictadura que queríamos aniquilar, pero no estaban viendo que se estaba formando esa nueva dictadura, que es la dictadura sandinista, que es igual o peor que la somocista. Entonces ellos quedaron, creo que, ciegos de ese proyecto revolucionario y comenzaron a apoyar de manera directa este proyecto de la revolución y hasta el día de hoy hay algunos sacerdotes en Nicaragua que creen ciegamente en esta revolución y no ven todas las arbitrariedades que se están cometiendo. Hace 10 años la dictadura mandó a matar a un sacerdote, primero lo torturó, o sea, ha hecho cosas realmente increíbles. Un ejemplo de esto es que mientras se encontraba confesando un sacerdote de la tercera edad en Catedral de Managua, la dictadura lo mandó a bañar de ácido, le destruyó su cuerpo. O sea, son cosas que parecen increíbles, pero son las que están ocurriendo en Nicaragua y ustedes la pueden desarrollar y leer más en el estudio Nicaragua, una iglesia perseguida, que le vamos a estar compartiendo el link para que vean los horrores que se están cometiendo en Nicaragua en contra de la iglesia católica. Entonces, estos horrores, hay algunos sacerdotes que todavía creen en el proyecto revolucionario que dicen que no está ocurriendo y que en Nicaragua todo sigue normal. Lo bueno es que lo podemos contar a ellos con la mano, con los dedos de la mano izquierda. Son poquitos que todavía están ciegos y no ven lo que está realmente ocurriendo en el país. Sí, la verdad que son imbéciles, ¿no? Porque esa es la palabra, son imbéciles que no han entendido que el comunismo, primero, en primer lugar, está condenado por la Iglesia hace muchísimos años, es intrínsecamente perverso, de hecho, la famosa encíclica Divini Redentoris de Pío XI, si no me equivoco, y después están viendo con los propios ojos algo que es clarísimamente que hay una persecución religiosa, ¿no? Bueno, ustedes habrán visto, seguramente usted conoce bien el caso de este obispo que estuvo detenido. Una de las cosas que me decían, ¿sabe qué? Ahora no recuerdo ahora exactamente el nombre del obispo detenido. ¿Fue Silvio Báez o era otro el que estuvo preso? No, fue Monseñor Rolando José Rolando Álvarez. Álvarez, perdón, Monseñor Álvarez, sí. Que estuvo preso casi un año o más, no sé cuánto tiempo, porque él no quería plegarse al régimen. A mí hace 2 años, un sacerdote nicaragüense, por cierto, demasiado, digamos, fanatizado para el otro lado, me había dicho, no, también este sacerdote, este obispo Álvarez, también, bueno, él coqueteó con el comunismo también en un momento, coqueteó con el progresismo, entonces es como que, bueno, que se merece lo que estaba haciendo, nadie se merece injustamente estar preso, y lo acusaban de estar promoviendo una especie de revolución contra el mismo régimen de orteguista, ¿no? Ahora, entonces, a ver si entiendo bien, no hay democracia, ustedes no tienen elecciones en Nicaragua hoy en día. No, en Nicaragua existe, a diferencia que otros países, un cuarto poder, que es el poder electoral, Sí, que también ya está supeditado a la dictadura sandinista. Entonces, ellos lo que han hecho con las elecciones municipales y presidenciales es robárselas. O sea, manipulan las cifras y entonces dicen, bueno, en tal junta receptora de votos, que es donde uno llega a depositar su voto, dicen, bueno, de los 400 votantes,
399.9 votaron por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Sí, es la mentira Todos de son la... sandinistas allá. Y nadie es opositor, lo cual es totalmente falso. Entonces, con un Consejo Supremo Electoral que manipula las cifras electorales, pues difícilmente, y además que no permiten la observación internacional. En Nicaragua no llegan observadores más que los venezolanos, los cubanos y los rusos, que son los mismos. O sea, entre mismos delincuentes se están cuidando las elecciones. Entonces, algo como ilógico, y por eso siempre la oposición llamábamos a no ir, a no salir a votar, aunque algunas veces llamamos a votar masivamente, pero la respuesta de la dictadura es que encarceló de manera inmediata a todos los candidatos a presidencia de la oposición. Entonces todos quedaron sin un candidato que se proponía, metieron preso al primer candidato, entonces sacaban a otro candidato e inmediatamente la dictadura lo metía preso, y creo que así logró como 5 o 6 candidatos a la presidencia que fueron encarcelados. Entonces no hay ningún tipo de espacio democrático, todos los espacios se van completamente cortando. Y respecto a Monseñor Rolando José Álvarez, pues él lo que hacía era únicamente estar rezando el rosario y salir con la custodia a dar la bendición, y hacer pues lo que debe de hacer todo cura, predicar a la luz del evangelio. El mismo evangelio es una denuncia y un anuncio de todas estas arbitrariedades que se están cometiendo, y la Iglesia Católica no podía ser ciega. Ahora, ¿qué es lo que había? Antes de abril de 2018, lo que existía entre la relación Iglesia y Estado era una amistad ficticia, no por parte de la Iglesia, sino por parte de la dictadura, que son comunistas, son ateos, nunca han creído en Dios ni en la Iglesia, simplemente toman a la religión para quererla manipular, y obviamente pues que la Iglesia no puede cerrarle la puerta a nadie. Creo que el Papa Francisco, que en paz descanse, nos enseñó eso, que todos tienen que entrar, y no veo yo a una iglesia que le cierre la puerta a alguien que tal vez pueda convertirse. Entonces creo que tal vez por ahí es que dicen que la iglesia coquetea con la dictadura. Cosa contraria es cuando un sacerdote comienza a decir o a negar de que no han habido asesinatos en el país, cuando sabemos que los organismos de derechos humanos han documentado más de 600 asesinatos de jóvenes, de personas que estaban protestando. ¿Y quiénes realizaban estos asesinatos? El ejército y también la policía, que son las únicas instituciones armadas en el país. Ahora, ¿cuál fue la actitud de la Iglesia Católica durante el pontificado anterior respecto a Nicaragua? Porque la verdad que es llamativo. Yo, como le dije, durante 2 años intenté entrevistar a un sacerdote o a un obispo nicaragüense, ninguno quería hablar. ¿Cómo ustedes lo ven a todo esto? Bueno, los sacerdotes no hablan, tanto los que están dentro del país como los que están fuera, precisamente por las amenazas que reciben constante en sus parroquias y también a sus familiares. Por ejemplo, Monseñor Rolando José Álvarez, después de que salió y lo enviaron al Vaticano, él dio una entrevista diciendo pues que había salido menos 0 en todas sus capacidades, producto de las torturas que él sufrió. Y en ese mismo momento, cuando él dio esa entrevista, confiscaron un seminario donde estaba la casa de formación de los nuevos sacerdotes de la diócesis de Matagalpa, confiscaron la casa cural donde funcionaba y se mantenía Monseñor Rolando José Álvarez, y también confiscaron otro centro pastoral llamado La Cartuja, y esa fue la respuesta de la dictadura. Entonces, si un sacerdote habla en el extranjero, entonces la fuerza mayor y el mal va a ir en contra de la iglesia a nivel interno. Entonces, por eso es que los sacerdotes a veces prefieren callar, porque lo que está sucediendo en Nicaragua es realmente grave. Esto que estamos haciendo en este momento es un delito,
y está penado por las leyes nicaragüenses. Yo no puedo como nicaragüense estar hablando en contra de la dictadura, pero como yo estoy en un estado democrático acá en Estados Unidos, entonces yo hablo, toda mi familia ha tenido que salir al exilio precisamente por estar denunciando estas arbitrariedades, entonces yo ya no tengo nada que perder en Nicaragua, más que digan cosas en falso en mi contra, pero eso también me tiene completamente sin cuidado. Entonces eso es lo que está ocurriendo en Nicaragua y por eso es que nadie puede hablar en este momento. Ahora, lo que ha sucedido con el Estado Vaticano, y también lo he reflejado en Nicaragua, una iglesia perseguida durante la administración del Papa Francisco, sí, él efectivamente se pronunció en 16 ocasiones acerca de lo que estaba ocurriendo en Nicaragua. Y uno de los pronunciamientos más fuertes fue la entrevista que él brindó al medio de comunicación Infobae, en donde comparó al régimen de Daniel Ortega al régimen hitleriano. O sea, los está poniendo en la misma línea. Daniel Ortega y Adolfo Hitler son la misma cosa. Entonces es tan nefasta la dictadura y me imagino que el Papa Francisco tenía mayor información de la que yo tengo, que sabían, que él sabía que Daniel Ortega y Rosario Murillo eran capaces de hacer cualquier arbitrariedad y cualquier daño, no solamente a la Iglesia Católica, sino que a cualquiera que se le imponga su proyecto dinástico. Y sí, efectivamente, el Papa Francisco fue muy cercano a Nicaragua y siempre estaba pronunciándose de lo que estaba ocurriendo. Creo que por ningún otro país se pronunció tanto como lo hizo con Nicaragua. ¿Cómo hacen ustedes para vivir la fe católica o los que están en Nicaragua, ¿no? Ahora sí hay muchos sacerdotes que se han ido del país, ¿no? Muchísimos seminarios cerrados, persecución religiosa. ¿Cómo se practica la fe en Nicaragua como católicos? Sí, han desterrado aproximadamente a más de 150 sacerdotes, más de 150 monjas. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, yo creo que la Iglesia Católica ha sido experta en la formación y es una institución tan sólida que ha venido trabajando lo de liderazgo católico, formando a las personas que llevan la palabra, diáconos permanentes. Entonces, todas estas personas que han sido previamente formadas son las que actualmente en el interior del país están realizando todas aquellas actividades para mantener viva la fe, porque el daño que está ocurriendo más es en el interior del país. En las ciudades no, porque las ciudades están pues todavía existen sacerdotes. Hay una diócesis, que es la diócesis de Matagalpa, que el 70% del clero está en el exilio, que es la diócesis de Monseñor Rolando José Álvarez, que también está en el exilio. Pero creo que todas las diócesis están trabajando correctamente y a la perfección bajo lo poco que tienen de los sacerdotes. Y entonces en el interior del país quienes están ahorita funcionando más son los delegados de la palabra, los diáconos, los seminaristas cuando entran a misión, pero obviamente que ellos no pueden confesar. Claro. Ellos no pueden hacer ciertas actividades religiosas que solo un cura las puede efectuar. Entonces, tienen también esa limitante. Hay curas que hablaban misquito y que es un idioma que se habla en la costa caribe de Nicaragua y que fueron desterrados. Entonces, también esta gente como que ya no tiene un cura que les esté celebrando la misa en su idioma materno. Entonces, hay ciertos aspectos que todavía la iglesia creo que tiene que buscar cómo dar una respuesta, pero también los laicos con esta gran persecución que se vive en Nicaragua, porque también las iglesias permanecen vigiladas 24 horas al día, padre. Los sacerdotes, los laicos, hay también en los grupos parroquiales personas infiltradas para estar vigilando qué es lo que se está haciendo, qué es lo que dice el sacerdote. El sacerdote no puede hablar de democracia, no puede hablar de paz, no puede mencionar algunas palabras. Las oraciones de los fieles se están suprimiendo al momento de la misa. Entonces, las homilías no pueden durar más del tiempo que se le permite a cada sacerdote. Entonces, hay muchas restricciones, pero los laicos han
demostrado el amor a la Iglesia Católica, la unión con los obispos, con los sacerdotes y la fe, y ellos continúan llegando a la iglesia a pesar de que están siendo extremadamente vigilados. Creo que la fe se ha mantenido intacta o tal vez ha crecido más producto de esta persecución. Es que pasa siempre lo mismo, esto es histórico, ¿no? Cuando hay un momento de persecución, sí o sí, como decía Tertuliano, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Así que cuanto más quieran perseguir a la Iglesia Católica, más va a crecer, por más que duera el momento, obviamente. Escúcheme, ¿no hay un modo muchas veces en todos los regímenes siempre hay facciones que son disidentes o rebeldes, incluso dentro del mismo régimen, digamos, ¿no? Por ejemplo, los militares no han hecho nada hasta el momento o están tan demasiado bien pagos y de manera tal que no quieren ni siquiera rebelarse. ¿No hay un modo que haya una rebeldía y que derroquen al tirano? No, la dictadura creo que ha trabajado su proyecto de maldad en todos estos años y tiene sumiso y ciego completamente a la Policía Nacional y también al Ejército. O sea, son dos instituciones que únicamente van a hacer siempre lo que la dictadura les ordene. ¿Por qué? Creo que ellos han trabajado correctamente la mente de las personas y los han cosificado como todo estado criminal típico en Nicaragua. Entonces, lo que los policías y militares están viendo es que cuando asesinan no están matando a una persona, sino a una cosa. Golpean, torturan, les arrancan la uña, han entregado a 5 personas que estaban bajo vigilancia penitenciaria y que eran presos políticos, los han entregado muertos a sus familiares. Recientemente, el ex asesor de la Conferencia Episcopal de Nicaragua fue entregado muerto a la familia. Tenía ya 15 días de estar bajo secuestro por la dictadura, por la Policía Nacional, y fue entregado a su esposa muerto. Y esa es la respuesta que le da el régimen a la Iglesia Católica. Seguir dañando, seguir persiguiendo a los cristianos, seguir dañando sus templos. El seguro sacerdotal, que era todo aquel dinero que los laicos y la iglesia ha venido recopilando por más de 25 años, le fue robado. O sea, los sacerdotes de la tercera edad y también enfermos ya no tienen ese seguro que con tanto amor los laicos cooperamos para que fuera creciendo. Se han robado más de 32 propiedades a la Iglesia Católica, entre ellos pues el seminario de Matagalpa, que era una casa de formación, y se han cerrado pues todos los medios de comunicación, más de 22 medios de comunicación de la Iglesia Católica. Por ejemplo, Radio María Nicaragua. Radio María, que es a nivel mundial, una emisora tan bella que únicamente se dedicaba a la misa, o sea, Radio María ni siquiera tenía anuncios comerciales, únicamente se dedicaba a la oración. Radio María fue cerrada por la dictadura sandinista. Primeramente le impusieron que tenían que pasar mensajes de la dictadora y finalmente pues la cerraron de manera lamentable. Qué tremendo. ¿Cómo uno puede, no sé, yo hago lo que tengo a mi alcance, trabajar en contra de esta dictadura, ¿no? O sea, por lo menos publicar las cosas que están pasando. ¿Cómo hace la gente que está todavía en Nicaragua para poder seguir luchando contra esta dictadura? Porque en algún momento Ortega va a morir, porque todo el hombre tiene la mala costumbre cada tanto de morirse, eso es así, eso funciona así en la vida humana, pero van a seguir como los Castro, los castritos, digamos, ¿no? ¿Cómo puede hacer el pueblo nicaragüense, tanto el que está dentro como el que está afuera, para tratar de combatir esta dictadura? Yo creo que lo más importante es buscar la denuncia ciudadana. Yo sé que en estos momentos es muy difícil por la vigilancia extrema que existe y también porque los rusos y los chinos se han apoderado de varios espacios en Nicaragua y entonces están vigilando las redes sociales, también las comunicaciones, pero aún así la gente sigue denunciando. En esta última entrega de Nicaragua, una iglesia perseguida, que es la 7ª entrega, lo que refleja que la dictadura sandinista continúa atacando a la Iglesia Católica, se vio una disminución de los ataques a la Iglesia, pero esto no significa que
hayan desaparecido, sino que la gente ya tiene horror de denunciar. Ayer un laico me envió una foto de cómo se encuentra la Iglesia Divina Misericordia destruida por dentro después del ataque que hubo, porque la dictadura también la mandó a reparar en la parte exterior para que la memoria histórica se borrara, pero todavía el interno está intacta como la dejaron. Y él me mandó unas fotos con mucho miedo, pero me dice, no, debemos de seguir denunciando la persecución religiosa, pase lo que nos pase. Entonces yo lo que siempre recomiendo a los laicos, que son mi fuente, y también a los religiosos, a los sacerdotes, a las monjitas que están adentro, es que con mucho cuidado sigan denunciando, porque también las religiosas recientemente fueron confiscadas, las hermanas Josefinas, que tenían un colegio en una zona de Managua, en Diriamba, perdón, y la dictadura lo que les dijo era que eran terroristas y asesinas a unas mujeres que únicamente se han encargado de llevar la educación y el amor al prójimo en la comunidad. Y la dictadura vino y las aniquiló por completo, les robó todo, y así hacen, también profanan todos los espacios y comienza la persecución indiscriminada. Entonces lo importante es esto, seguir denunciando, pero también hacer conciencia en los tomadores de decisión a nivel internacional, que no tengan esa doble moral, que por un lado en la OEA y en la ONU están llamando dictador a Daniel Ortega y a Rosario Murillo, pero por el otro lado les están dando dinero, millones de dólares, para que ellos continúen supuestamente invirtiendo en políticas públicas, cuando nosotros sabemos muy bien que el dinero que entra vía préstamo, que es un dinero que vamos a tener que pagar los nicaragüenses, porque en economía no hay almuerzo gratis. Entonces, todo este dinero está siendo utilizado para la represión, porque los 4 policías que están destinados a vigilar a más de los 600 sacerdotes no comen gratis. O sea, se les paga su comida, se les paga su salario para estar vigilando. ¿Y este dinero de dónde se agarra? De los préstamos que los países continúan dando a Nicaragua para que sigan reprimiendo a la Iglesia Católica y al pueblo en general. Bueno, voy a dejar acá abajo, Marta, entonces el informe acerca de la persecución religiosa en Nicaragua. Sí, así lo pueden seguir y lo pueden leer, porque la verdad que si uno no distribuye este tipo de videos, este tipo de contenido, después están sufriendo hermanos católicos una persecución en un país cercano, puede ser aquí en nuestro continente americano, y muchos no tienen ni la menor idea, porque esto no se denuncia o no se sabe, o peor todavía, se quiere callar. Le agradezco mucho todo el trabajo, Marta, sinceramente. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a usted, padre. Dios los bendiga a todos. Adiós. Amén. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios los bendiga y que no te la cuenten.